Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha causado bastante revuelo en Colombia. Se trata de Francisco Barbosa, el exfiscal general, y una suite de lujo, una suite que al parecer se construyó para él dentro del búnker de la Fiscalía, lo más llamativo, que fue financiada con dinero de los contribuyentes colombianos. Lo que me llama la atención de este caso es que no se trata solo de la suite en sí, sino de todo lo que la rodea, ¿no? El costo, el secretismo, las justificaciones que se dieron para su construcción. Y por supuesto, la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué pasó con los muebles? Exacto. Nuestra principal fuente de información es un reporte del periodista Daniel Coronel en su programa Reporte Coronel. Y la verdad es que revela información bastante sorprendente. Para que nuestros oyentes entiendan bien el contexto, la Fiscalía General de la Nación en Colombia es la entidad encargada de investigar y perseguir los delitos. O sea, es una institución clave para la justicia del país. Y el fiscal general, que en este caso era Francisco Barbosa, es la cabeza de esta institución. Entonces, imagínense, dentro del búnker de la fiscalía, que ya de por sí es un lugar altamente seguro, se construye una suite blindada, un cuarto seguro. Y no era una suite cualquiera, ¿eh? Según el reporte de Coronel, la construcción de este espacio costó la friolera de 130 millones de pesos colombianos. Para justificar este gasto se argumentó la necesidad de aislar al fiscal Barbosa en caso de una nueva pandemia como la del COVID-19. Una medida que en principio podría sonar lógica, pero si tenemos en cuenta los detalles que se revelan sobre el mobiliario de esta suite, no parece que coincida con la austeridad que uno esperaría en una situación de emergencia sanitaria. No, en absoluto. Coronel tuvo acceso a documentos que detallan la compra de muebles de lujo para este cuarto seguro. Una biblioteca con cama plegable, un colchón hipoalergénico doble, un sofá cama adicional, un tapete de diseño, sillas elegantes. Espere. Un colchón hipoalergénico doble Ajá. en un búnker. Así es. Y no solo eso, también se adquirió una poltrona que, según Coronel, podría ser de la marca italiana Poltrona Frau, con un valor estimado de 32 millones de pesos. 32 millones de pesos por una silla. Definitivamente el gusto por la comodidad del ex fiscal no parecía tener límites. Y aquí es donde la historia da un giro aún más extraño. Resulta que la actual administración de la Fiscalía afirma no haber encontrado ninguno de estos muebles de lujo. ¿Cómo? Desaparecieron. Según la respuesta a una solicitud de información pública presentada por Coronel, lo único que encontraron al llegar la nueva administración fue una pequeña mesa redonda, dos sofás negros de cuero que son parte del mobiliario estándar de la Fiscalía y un estante de fórmica empotrado. O sea que de la suntuosa suite que describe Coronel, solo quedan un par de muebles sencillos. ¿Dónde está todo lo demás? ¿Se esfumó? Esa es la gran pregunta. Y a esto se suma otra incógnita. ¿Quién usó la suite? ¿Y quién la usa actualmente? La respuesta de la Fiscalía es simplemente que no saben quién la usó y que actualmente no está siendo utilizada por nadie. Es decir, un espacio que se construyó con el argumento de la seguridad y el aislamiento que costó millones de pesos y que se equipó con muebles de lujo, ahora está vacío. Un monumento a la vanidad, como lo llamó Coronel. Podría interpretarse así. Y este caso, lamentablemente, no parece un hecho aislado en la gestión del ex fiscal Barbosa. ¿A qué se refiere? Bueno, recordemos que ya había sido cuestionado por otros episodios que también generaron controversia, como por ejemplo el uso de escoltas y vehículos para sus perros, la utilización de contratistas de la Fiscalía para labores domésticas en su casa y el almacenamiento de objetos personales en depósitos de evidencias de la entidad. Un patrón de comportamiento que, sin duda, genera muchas dudas sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en su gestión. Efectivamente. Y lo más preocupante es que, a pesar de los intentos de Coronel por obtener una respuesta del ex fiscal Barbosa, no se ha pronunciado al respecto. Ni una sola declaración. Entonces, tenemos una suite de lujo construida con dinero público, muebles que desaparecen sin dejar rastro, un exfiscal que no da explicaciones. Sin duda, este caso nos deja con más preguntas que respuestas. Exactamente. Y precisamente por eso es que este caso es tan relevante. No se trata solo de unos muebles o de una suite. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos de poder. Y para profundizar en este análisis, vamos a revisar en detalle algunos puntos claves del reporte de Coronel, como por ejemplo las posibles irregularidades en la contratación del cuarto seguro, las hipótesis sobre el destino del mobiliario y las implicaciones que este caso tiene para la justicia en Colombia. Es importante tener en cuenta todos los elementos para comprender la magnitud de este caso y sus posibles consecuencias. Y por supuesto, invitamos a nuestra audiencia a compartir sus propias reflexiones y opiniones sobre este tema que, sin duda, nos interpela a todos como ciudadanos. Lo que me parece fascinante de este caso, es cómo nos recuerda el rol crucial del periodismo de investigación.
Sin el trabajo de Daniel Coronel y su equipo, probablemente nunca nos habríamos enterado de la existencia de esta suite, ni de todas las irregularidades que la rodean. Totalmente de acuerdo. A veces damos por sentado el acceso a la información pública, pero casos como este nos demuestran que es fundamental para fiscalizar el poder y para que los ciudadanos podamos exigir rendición de cuentas. Exacto, y esto nos lleva al concepto de control social. No podemos dejar todo en manos de las autoridades. Como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de estar informados, de participar activamente y de denunciar cualquier indicio de corrupción o uso indebido de los recursos del Estado. Volviendo al caso de la suite, hay un detalle que me dejó pensando. La Fiscalía, al ser preguntada sobre quién había usado el espacio, respondió que se desconoce. ¿No te parece un poco inverosímil? Se invirtieron millones en construirla. Se amuebló con lujo. Y nadie sabe quién la usó. Es una respuesta que, como mínimo, genera muchas dudas. Si recordamos la justificación inicial. La justificación inicial para la construcción de la suite, el aislamiento del fiscal en caso de emergencia sanitaria. Cuesta creer que no existe un registro de quién la utilizó y para qué. Exacto. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Dónde están los muebles originales? La Fiscalía dice que no los encontraron al llegar la nueva administración, pero no ofrece ninguna explicación sobre su paradero. Se vendieron, se trasladaron a otro lugar, simplemente se extraviaron. Es un misterio que, hasta ahora, no tiene respuesta. Y es precisamente esa falta de transparencia la que genera más suspicacias. Si todo se hubiera hecho de manera correcta y legal, no habría razón para ocultar información o dificultar el acceso a los documentos públicos. Y hablando de ocultar información, Coronel menciona que la Fiscalía se negó a entregarle fotografías del interior de la suite, argumentando razones de seguridad. ¿No te parece un poco excesivo? Si el espacio ya no se utiliza, como ellos mismos afirman, ¿cuál sería el riesgo de mostrar unas fotos? Es un argumento que, en este contexto, suena más a una excusa para evitar que se conozcan más detalles. Si recordamos otros episodios de la gestión de Barbosa, como la asignación de escoltas a sus perros, o el uso de contratistas para labores domésticas, es inevitable pensar que podría haber algo más que se está tratando de ocultar. Y si conectamos este caso con el contexto político actual en Colombia, donde hay una creciente desconfianza hacia las instituciones y una percepción generalizada de corrupción, la historia de la suite cobra aún más relevancia. Sin duda. Este caso nos recuerda la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia ciudadana para prevenir este tipo de abusos. No podemos permitir que los recursos públicos se utilicen para beneficio personal o para satisfacer caprichos de unos pocos. Y para ir cerrando esta parte de nuestra inversión, me gustaría retomar una pregunta que planteamos al principio. ¿Es este caso un hecho aislado? ¿O es un reflejo de un problema sistémico? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente creo que la evidencia nos lleva a pensar que no se trata de un caso único. La corrupción, la falta de transparencia, el abuso de poder, son problemas que en mayor o menor medida afectan a diferentes niveles del Estado. Claro. Y por eso es tan importante que, como ciudadanos, no nos quedemos callados. Tenemos que exigir transparencia, tenemos que exigir rendición de cuentas y un uso responsable de los recursos públicos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa. Lo que me parece más preocupante de este caso, más allá del costo económico, es el impacto que tiene en la confianza de la gente en las instituciones. Si quienes están en posiciones de poder no respetan las normas, no utilizan los recursos públicos con responsabilidad, ¿cómo podemos esperar que los ciudadanos confíen en el sistema? Es cierto. Y en última instancia, a la normalización de la corrupción. Si la gente siente que su voz no importa, que no hay consecuencias para los abusos, que el sistema está en su contra, ¿para qué molestarse en participar? Exacto. Por eso es tan importante no solo denunciar estos casos, sino también promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por nosotros mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hablando de transparencia, recordemos que Coronel no solo reveló lo de la suite, sino que también mencionó otros detalles de la gestión de Barbosa, que si bien no están directamente relacionados con la suite, contribuyen a pintar un cuadro bastante cuestionable de su estilo de vida y su manejo de los recursos públicos. ¿Te refieres a lo del personal de la Fiscalía, que supuestamente realizaba tareas domésticas en su casa? Sí, ese es un ejemplo. Aunque pueda parecer un detalle menor, no lo es. Refleja una falta de límites entre lo público y lo privado,
una confusión de roles, que no es aceptable en un servidor público. Y también está el tema de los escoltas y vehículos de seguridad para sus perros. Una medida que, si bien puede justificarse en parte por su cargo, a muchos les pareció excesiva y desproporcionada. Claro, porque eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo se cruza la línea entre la seguridad legítima y el abuso de poder? ¿Hasta qué punto se pueden utilizar recursos públicos para beneficio personal? Son preguntas difíciles de responder, pero que debemos plantearnos como sociedad. Porque si no establecemos límites claros, la corrupción se normaliza y se vuelve cada vez más difícil de combatir. Y en ese sentido, creo que este caso de la suite de Barbosa nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre estos temas y para exigir un cambio real en la forma en que se manejan las instituciones públicas en Colombia. Totalmente. Y para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta. ¿Crees que este caso tendrá consecuencias legales para Barbosa? ¿O quedará como tantos otros en la impunidad? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, pero más allá de las consecuencias legales, lo importante es que este tipo de casos no queden en el olvido, que sirvan para generar un debate público y para exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes. Totalmente de acuerdo. Y a nuestra audiencia los invitamos a seguir investigando, a mantenerse informados y a participar activamente en la construcción de un país más justo y transparente. Y para ampliar aún más la información sobre este y otros temas relevantes para Colombia, los invitamos a que apoyen el podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta a sus videos y suscríbanse al canal para no perderse sus análisis. Los encontramos en nuestra próxima inmersión.